Bueno, pues nos ponemos de pie. Aquí no, tanto una persona como todos los que estamos aquí atrás del foro. Nos gustó mucho la canción y de verdad te agradecemos el tiempo que estás teniendo para poder platicarnos más sobre esta licenciatura a la cual estuviste. Y bienvenidos todos. Hoy vamos a tener un invitado especial. Es Alfredo. Él es licenciado en Educación Artística en la Normal Superior y nos va a venir a contar todo sobre cómo es el ingreso, cómo es el desarrollo de la carrera, qué tal la vivió y sobre todo cómo es después al momento de egresar, qué tan fácil es conseguir trabajo, cuál es la orientación que te da la universidad para esta carrera y muchos otros detalles que la realidad yo no les voy a platicar ya que tenemos al invitado y él nos va a contar de viva voz la realidad de esta licenciatura. Alfredo, puedes presentarte al público. Claro que sí, buenas tardes. Yo soy Alfredo Echeverría. Estudié la carrera de Educación Artística ya hace 2 años. Es una carrera que te acerca a la música, al teatro, a las artes visuales y también a la danza, pero principalmente te acerca a lo que es la pedagogía. Oye, Alfredo, platicas pedagogía. ¿A qué te refieres como que te acerca más a la pedagogía? En el aspecto de la pedagogía es porque además de acercarte al lenguaje artístico, su principal función de esta carrera es poder preparar a docentes con experiencia y con conocimientos tanto teóricos y prácticos en la educación. Hacen prácticas, hacen varias materias teóricas sobre cómo enseñar, desarrollo humano, que son cuestiones que uno tiene que tener en cuenta, que ya a la hora de realizar un plan de clase o preparar una sola clase, dependiendo de cuánto tiempo se vaya a ejercer en los temas, eh, se tiene que tomar ciertas variables para estas planeaciones. Ok, Alfredo. ¿Y era lo que tú esperabas de esta carrera o estabas buscando otra cosa? Pues yo entré con la mentalidad de que era una carrera para ser docente, para ser maestro. A mí desde la prepa me gustó la docencia. Yo estuve en una escuela que me dio el taller de docencia. Ya había entonces dado clases en esa preparatoria y, y ya estaba en busca de algo artístico porque ya me gustaba el arte. Y esta carrera fue que me llamó la atención porque era ser docente, pero ser docente de arte. Entonces entré, me gustó cómo nos prepararon desde el inicio, porque nos daban ya desde el inicio las cuatro materias principales del arte y junto con eso otras materias teóricas. Sin embargo, creo que uno de los principales problemas de esta carrera es que muchos entran esperando salir como artistas. Muchos de mis compañeros, compañeras que comenzaron conmigo, al principio les encantaban las clases de teatro, las clases de danza, pero como que lo que menos les gustaba a veces era la parte pedagógica. Era porque algunos se querían dedicar más que nada a la música, o a cualquier otra área artística. Y si uno entra pensando en buscar ese desarrollo plenamente artístico, pues no va a ser lo que espera, sino que es otro enfoque diferente. Entonces, ¿tú recomendarías o no recomendarías esa licenciatura en la normal superior? Sí recomendaría la licenciatura porque siempre y cuando uno esté decidido en que lo que quiere ser es docente, ser alguien que quiere preparar clases, que quiere impartir clases tanto para niños, jóvenes, adultos, porque es una carrera que también tiene mucho rango. Puedes dar clases desde preescolar hasta universidad. Y, y si lo que te gusta es dar clases, hablar frente a público y además te gusta el arte, es una carrera que sí te puede satisfacer, puede ser lo que estás buscando. Ok, fíjate que interesante. No sabía que, digamos, toda la esfera que puedes tener, tanto de inicial hasta la universidad. Y regularmente me estás diciendo, pues, como que las primeras materias son muy llamativas. Pero, por ejemplo, ¿cuál crees tú que haya sido la materia que más fruto te dejó? Pues creo que puedo coincidir con muchas personas que tomaron esta licenciatura en que una de las mejores materias fue la de teatro. Ok, Eh, y es algo muy curioso porque también
cuando uno toma clases o da clases, algo que influye mucho en la manera de aprender es el maestro. ¿Cómo es el maestro? Y en este caso, esta materia era una de las favoritas porque el maestro era un artista como tal, él estudió arte y se estaba dedicando a dar clases de teatro para los que quieren ser maestros de arte. Entonces, la energía de un artista era diferente a cómo te enseña, eh, y se contagia, te da ganas de aprender más, es una persona con la experiencia en el área y eso es algo que fue muy gratificante. También los otros maestros de las áreas eran personas preparadas, pero creo que una de las mejores fue teatro, por esto mismo del maestro, que contagiaba estas ganas de actuar, sí, de actuar. O sea, sentías que el maestro tenía una, además de una vocación, una pasión insaciable, ¿no? Así es. Y es curioso también porque él como tal no había estudiado docencia para artes o educación como tal, sino que la vocación de dar clases le salió. Em, y pues es algo que también puede pasar. Ok, de acuerdo. ¿Y tú querías ser docente? O sea, medio platicas que sí, pero en algún momento pensabas de igual forma ser artista. Es curioso, sí. La manera en la que yo me enteré de la carrera fue que eh, terminando la prepa, yo ya había empezado a tocar la guitarra en ese tiempo y, y había conocido la carrera de artes, que es la normal, pero la UNAI, ahorita es UNAI, antes era ESAI, Es ahí, sí. la Escuela de Artes de Yucatán. Yo había conocido ese lugar y tenía muchas ganas de entrar. Sin embargo, en ese momento yo no conocía lo que era de verdad, era estudiar música, porque yo creí que al entrar ahí me iban a enseñar a tocar, a cantar, etcétera. Pero al ver lo que requerían, no era lo mismo que pide una escuela como un Exani 2, si no me equivoco, Sí. sino que pedían habilidades musicales ya desde que uno entra a la carrera y no son habilidades muy básicas, sino que son de nivel intermedio. Em, entonces yo al enterarme en ese momento que no estaba preparado para entrar a una licenciatura en música, me quedé en búsqueda de algo que me pudiera llamar la atención, pero siempre relacionado con el arte. Y justamente, pues, un tiempo después me enteré de esa carrera de educación artística. Hay una pequeña anécdota detrás de esto que antes de presentar educación artística había presentado medicina, me llamó la atención un tiempo, pero Un al polo final, superopuesto. sí, al final sentí que era algo que no era para mí. Me preocupaba más entrar que no entrar al saber que son 7 años. Creo que ser médico es algo que también requiere mucho sacrificio, es muy admirable esa carrera. Me llamó mucho la atención en ese momento, pero el lado artístico me seguía llamando la atención. Así que justamente el día que salí del examen y de la universidad para medicina, ese día me enteré que existía la carrera de educación artística. Y en ese momento dije, el próximo año presento. ¿Cómo te enteras? Por una amiga que había estudiado también en la prepa conmigo, vi que publicó sus resultados, que quedó en la carrera de educación artística y yo dije, ¿de dónde salió esa carrera? Yo no sabía. Si me hubiese enterado en ese momento, me hubiese inscrito desde ese día. Em, y un año no estuve estudiando, y estaba pensando en que el siguiente año ya que me toque, iba a ir a la carrera de la normal superior. Ok. Y tengo una duda, por ejemplo, me dices, no, en la UNAI necesitaba tener Ujú. como que un conocimiento intermedio para poder intentar ingresar. Pero, por ejemplo, ahorita que estás en la normal superior, ellos te enseñan, por ejemplo, a tocar la guitarra o a el teatro, tú ya tienes que tener un mínimo de conocimiento sobre ello. Antes de que yo entre, me comentaban que sí había un examen donde pedían habilidades artísticas a los que ingresaban, pero en mi generación ese examen se había quitado, solamente se presentaba el examen 2 normal, em, y muchos entraban sin saber, o sea, sin tener habilidades artísticas,
y con lo que les mostraban en la carrera era lo básico, era la base que les dejaba la carrera. No enseñan como tal a tocar un instrumento o a bailar o a pintar o a actuar, porque hay diferentes tipos de enseñanza en el arte. Hay enseñanza a través del arte y enseñanza en el arte. Cuando uno enseña o está aprendiendo a tocar guitarra con un maestro de guitarra, ahí es educación en el arte. Pero cuando una persona, por ejemplo, en una escuela pública, está, eh, está enseñando a los alumnos habilidades no necesariamente artísticas, con ayuda de alguna actividad artística, por ejemplo, cantar una canción sobre los valores. Eso sería enseñar a través del arte. Ok. Entonces, esta escuela lo que busca es que los que ingresan sean docentes para enseñar a través del arte, no en el arte. A diferencia de UNAI, la UNAI sí prepara artistas que al final puedan enseñar en el arte, que puedan enseñar a otra persona a actuar, a otra persona a cantar, a otra persona a tocar la guitarra, etcétera. Son dos tipos de enfoques diferentes. Acabas de poner las dos universidades que, digamos, tienen una similitud, pero lo acabas de marcar enseguida esa La pared diferencia. divisoria con puntitos y palitos. Creo que no se pudo haber explicado mejor, Alfredo. Y por ejemplo, ¿qué tantas materias son? Ya me dijiste, mi favorita era teatro, por Ujú. la persona en la cual transmitía su clase. Pero ¿qué otro tipo de clases tenían? También teníamos unas materias que se llamaban enseñanza de la música en nivel preescolar, enseñanza del teatro en nivel preescolar, enseñanza de las artes visuales en primaria, etcétera. Elementos básicos de la danza. Em, Básicamente esas eran las materias. Primero teníamos en cada área artística, teníamos una que nos enseñaba las bases, el lenguaje de esa área, porque cada área artística es un lenguaje. Tienen sus elementos característicos, cómo utilizarlos. Entonces todo eso lo tenemos que tener muy bien para que al final los alumnos puedan utilizarlos y comunicarse con ellos, hacer actividades, etcétera. Entonces nos dan los elementos básicos y después nos dan otras materias que son más específicos. Música en primaria, música en preescolar, música en secundaria. Generalmente la universidad de, em, de educación artística solamente tiene materias, cuando yo estaba, tenía materias para preescolar, primaria y secundaria. Sin embargo, la carrera de educación artística se sabe que es un poco más amplio, entonces nos llegaron a dar incluso algunas prácticas para preparatoria, y se puede aumentar hasta universidad para aquellas universidades que tienen talleres de música o tienen materias de música como tal, pero también entra lo que se llama currículum oculto. Uno puede salir de la carrera de educación artística con las bases, pero después uno mismo puede buscar desarrollo más específico en un área de arte y eso le va a permitir ya enseñar también a través, perdón, también le va a permitir enseñar en En el el arte. arte, pero va a tener también las habilidades de docencia. Em, entonces, esas son las materias que se va llevando. ¿Y hay algún tipo de materia filtro? Filtro, Así materia como que la más filtro. difícil o de la que todos sufren. O cuando menos la que tú sufriste. Pues yo realmente nunca tuve problemas en la escuela, nunca sufrí. Creo que en general todas las materias teóricas llegaban a ser un poco cansadas porque conllevaba mucha lectura. Nos daban libros de varios autores que hablaban sobre la pedagogía, el desarrollo humano, técnicas de enseñanza, técnicas de aprendizaje, que son dos conceptos igual diferentes. Aprendizaje, cómo uno adquiere los conocimientos y enseñanza, cómo uno puede Transmitir. transmitirlos. Em, entonces, creo que en materia filtro no podré identificar alguna ahora, pero creo que si hubiese algunas fueron las que son teóricas. A muchos les costaba mucho esas materias. Por lo que estoy entendiendo, bueno, no quiero apresurarme, pero tengo una duda.
Entonces, ¿la universidad es más práctica o es más teórica? Tal vez un 70-30, un 60-40. ¿Cómo lo tasarías en porcentaje? Mm, Tal vez sí un poquito arriba de 50 la parte práctica, porque desde el primer año nos llevaron a prácticas. Ok. Sí, desde el primero nos llevaron a observar en las escuelas cómo trabajan los maestros, cómo controlan diversas situaciones que se puedan presentar, que eso también es una característica del docente, cómo actuar en diferentes situaciones. Em, en segundo año también empezamos a hacer algunas prácticas grupales, o sea, en equipo dábamos una clase, y en tercer año fue que ya estábamos empezando a dar clases, pero vino la pandemia. Incluso eso fue, para un docente también fue beneficioso porque empezamos a utilizar las TICs para, para enseñar, empezamos a hacer prácticas en línea con las escuelas. Fue toda una temporada muy curiosa. Excelente, Alfredo. Y tengo una duda gigantesca. ¿Hay prácticas, hay servicio social, hay inglés? ¿Qué onda? Sí, justamente cuando yo ingresé, se hizo un cambio de plan de estudios. Antes, de hecho, antes de que yo entrara, sí había incluso talleres de guitarra. Bueno, creo que no de guitarra específicamente, pero habían talleres de música, talleres de danza. La Normal Superior tuvo una temporada donde tenía esos talleres. Desconozco por qué se quitaron. Sí considero que sería bueno tenerlos, ya que mientras más conocimiento o acercamiento tenga un docente en el arte, mejor puede comunicarse o dominarlo, que es muy necesario a la hora de ejercer la carrera. Em, sí, hay prácticas, repito, desde el inicio yo tuve prácticas, em, y al final también tuvimos nuestro servicio social, que fue de un año, y y además tuvimos nuestras prácticas en pandemia, que fue videollamadas. Hubo un tiempo en el que nosotros mismos tuvimos que recolectar conocidos, alumnos, para que podamos hacer llamadas, porque fue un problema. Que no había escuelas que estén dando clases todavía, etcétera. Em, sí, creo que muchas prácticas desde el Sí. inicio. ¿Y Sí. cuántos semestres son? Son eh, 8 semestres. ¿Ocho 8 semestres, semestres? 4 años, sí. Son, por ejemplo, 6 semestres de puras clases y un año de puro servicio social, o los 8 semestres son de puras clases y en la última es clase y servicio social. El último semestre sí fue puras prácticas, pero en el último año fueron puras prácticas, y teníamos algunas clases como, o revisiones, porque también estábamos en lo que era nuestro proyecto final. Em, Teníamos revisiones, proyectos finales. Ahorita, antes manejaban por tesis, pero ahorita abrieron un poco más el abanico de posibilidades, y también está el portafolio de evidencias. En mi caso, cuando estuve en la carrera y salí, a todos nos pidieron portafolio de evidencias, considerando que era imposible hacer una tesis en temporada de pandemia. Sí, entonces se adaptó a la escuela para eso. Un alumno sí quiso hacer tesis, creo que era de la licenciatura de historia, eh, y pues no sé cómo le fue, o sea, yo no lo conocía, pero sí pensé que sería complicado hacer una tesis, Sí, sí, en bastante, pandemia. la verdad que sí. ¿Y dónde hiciste tu servicio social, Alfredo? Hice mi servicio en una escuela que casualmente fue donde yo estudié mi secundaria. Hice mi servicio social en secundaria. Fue un año donde me tocó hacer planeaciones, me tocó ver a casi todos los grupos em, de primero, pero también tuve algunas intervenciones en segundo y tercer año. Algo curioso es que todos los grupos tienen diferentes aspectos a trabajar. Los de primero están saliendo de la primaria, entonces como que todavía tienen un poco esas ganas de jugar, de platicar. En segundo son como un poco más rebeldes a veces. Y tercero está combinado, como que a veces están rebeldes, pero hay unos que ya se empiezan a
a pensar en su futuro y en qué van a hacer y se empiezan a concentrar más en los estudios. Me tocó ver todo eso, también las complicaciones, en qué se puede uno topar y creo que hay que ser muy maduro en muchas situaciones porque llegan a aparecer situaciones delicadas en las escuelas que uno como docente y además docente joven tiene que saber cómo actuar. Em, Me tocó eso, fue una experiencia muy gratificante, también fue muy agradable que al ser la escuela donde yo estudié, también pues me topé con algunos maestros que todavía me conocían. ¿Te reconocieron? Sí, y de hecho, la anécdota más curiosa y chistosa que tengo es que cuando hice mis prácticas en esa escuela, mi tutora fue mi maestra de educación artística cuando yo estuve en ese momento. No se acordó de mí. Seguro, o sea, tuvo muchos alumnos, pues fui uno del montón por ahí. No se acordó de mí, yo sí me acordaba bastante de ella, pero fue muy curioso porque en toda mi vida la única materia que he reprobado es educación artística. ¿Cómo? ¿Y por qué la reprobaste? Pues en ese tiempo de secundaria no tenía mucha noción del tiempo, de qué es lo que estaba haciendo. A lo mejor no hacía mi tarea, no tengo idea. Pero recuerdo que reprobé teatro para rematar, además teatro reprobé. Lo que más te Pero, gustó en la... exacto, sin embargo, creo que fue algo beneficioso porque al reprobar esa materia tuve que hacer un proyecto final y ese proyecto fue hacer un monólogo. O sea, tenía que yo actuar y aparte tenía que hacer una investigación. Ex- ¿Te Ya no me acuerdas de tu acuerdo, fue hace monólogo? tantos años. Era como el de Adal Ramones. No, no fue un monólogo de chistes. No fue un monólogo de chistes, que de hecho, normalmente la palabra monólogo muchos lo conocen como que es Lo algo vinculan por eso gracioso, mismo, es un sí. stand-up, piensan, pero no. Sí. Un monólogo es una obra de teatro individual, es una persona que actúa. Entonces me tocó hacer uno y busqué uno que se llamaba El monólogo del gato, que trataba de un niño que se vio un gato en la calle y lo quería meter a su casa, lo llegaron a adoptar y al final se escapa, se pierde, algo así, y luego descubren que el gato muere. Entonces yo tuve que actuar todas esas emociones que me sorprendía, que estaba platicando con mis papás, y es hacerlo todo uno porque es un monólogo, o sea, estás hablando de otros personajes, pero uno tiene que comunicar lo que está pasando. Y al final había la escena más triste donde el gato muere, entonces tuve que actuar que estoy triste. Y me gustó mucho ese proceso porque siento que fue muy interior, o sea, uno tiene que estar, eh, conocerse bien interiormente como para poder expresar esas emociones y también observar muy bien cómo son los movimientos de una persona triste, de una persona feliz, para poder imitarlos. La maestra me recuerdo que hasta me felicitó, se quedó impresionada de, wow, no pensé que le vayas a hacer así. Y creo que eso fue algo que también me hizo querer acercarme más al arte. Es una ironía que pues por haber reprobado artes termine siendo docente de educación artística. Oye, ¿y tú crees que fue ese momento en el que existió como que ese cambio del Alfredo, un antes y un después, Yo creo que para sí, tomar esa decisión? yo creo que sí, tal vez no directamente en ese momento, pero sí fue algo que me hizo querer acercarme más al arte. ¿Ok? ¿Tienes como que algún ídolo o un personaje a seguir en el, o sea, en esta área? Actualmente, en el caso de el arte o de la docencia, pues me gustaban mucho los teóricos Piaget y Vygotsky. Eran de los que más me gustaban sus teorías. Eh, También estaba Howard Gardner, que hablaba de las inteligencias múltiples, que es algo Sí. que me apasionaba mucho ese tema, me encantaba. Em, Ahorita me gusta mucho la psicología, me gusta leer psicología y creo que es algo que también me dejó la carrera porque, pues, o sea, hablando de otro lado, una carrera de música, no va a haber tanta teoría sobre desarrollo humano, tan como de psicología, historia. En cambio, una carrera en docencia requiere esos Sí. conocimientos, requiere acercarse a todo eso, incluso a la filosofía. Entonces, todas esas materias que también tuve me terminaron por acercar más en eso y pues esos son mis ídolos en el caso de la pedagogía.
Y ahorita hablando de que me dices texto, ciertos autores, ¿existe para ti alguna frase o algún consejo que te motive o te haya cambiado? Frase o consejo que me haya cambiado. Tal vez no recuerde tantos o frases, pero había conceptos que me gustaban mucho. Uno de ellos era el aprendizaje significativo. Me gustaba mucho porque era uno de los últimos conceptos que se estaban como eh, teniendo más en cuenta porque la educación se dio cuenta que no se puede enseñar de la misma manera a una persona que vive aquí y que vive, hablemos de Yucatán, que vive a lo mejor en Izamal, por ejemplo, porque el contexto es diferente. Aquí en Mérida hay otras cosas, en Izamal hay otras cosas. Y podemos hablar también de otro pueblo, Chocholá, si no me equivoco, también es de acá. Entonces, a veces los docentes tratan de enseñar de la misma manera a todos. Y el aprendizaje significativo es un concepto que puede ir desde lo más grande hasta lo más pequeño. Puede adaptarse una forma de enseñar al lugar donde uno vive, la colonia o incluso de la misma persona. En un mismo salón de clases todos son diferentes, tienen emociones diferentes, tienen conocimientos diferentes, familias diferentes. Entonces, ese aprendizaje significativo es tratar de que lo que le estás enseñando tenga sentido para su vida a esa persona. Entonces, es muy interesante ese concepto, a mí me gustó mucho porque eso significa que no podemos ser docentes si no conocemos a nuestros alumnos. Tenemos que conocerlos para saber cómo les podemos enseñar de la mejor manera o cómo propiciar un ambiente donde ellos puedan aprender de la mejor manera. Aprender y enseñar es diferente. Ahorita que estás hablando a alumnos, me dices, mi servicio social lo hice en secundaria. Y ahorita que me dices, lo mejor para mí es poder conocer a mis alumnos, ¿no? ¿Cómo, cómo logras hacer que un nivel educativo tan difícil como el nivel secundaria, porque están pasando por el trauma de la adolescencia, Sí. poder, y además están como que en esa etapa muy cambiante, ¿cómo logras conocerlos y cómo logras aplicar que les empiece a interesar el arte? Sí, es algo que puede variar en cada docente puede buscar sus técnicas, eh, pero yo trataba de crear el ambiente donde yo llegaba, ponía música, música distinta, no siempre ponía la misma, variaba mucho. De vez en cuando les preguntaba, ¿qué música quieren escuchar hoy? Y así entonces como que yo me acercaba a su contexto y yo los acercaba a mi contexto, porque pues también un docente tiene que darle lo que uno tiene a los alumnos y saber qué es algo que les va a hacer bien. Les ponía música que podría relajarlos, música que podría emocionarlos, también dependía del contexto. Y a mí me gustaba mucho investigar diversos temas. Por ejemplo, una vez hicimos una exposición de pinturas acrílicas sobre el planeta. Entonces, antes de elegir ese tema del planeta, les había dado muchas opciones, que si del planeta, que si fenómenos naturales, muchas opciones. Entonces iban eligiendo y eso también me ayudaba a saber qué es lo que les llama más la atención a ellos, en lugar de yo llegar y poner un tema que no se va a mover. Entonces también es eso, tratar de ser flexibles, darles opciones, para que ellos puedan proponer, puedan escoger. Ok, fíjate qué buena estrategia, la verdad. Y tú eras de esos maestros que de igual forma, vamos, saquen las flautas, vamos a... Pues no me tocó dar flautas hasta ese momento. Las flautas lo llegué a ver en la carrera, eso sí nos la pedían, ¿De verdad? sí, tener la flauta para la carrera, para la materia de música. Oye, Sí. hablando por ejemplo, que tenías que llevar tu flauta y todo, ¿qué tanto o sea, qué instrumento, bueno, qué instrumentos, qué útiles tienes que comprar para la normal? Sí, para música se requiere tu flauta y quizá una libreta pautada, que es la libreta de música. Ok, Sin embargo, el maestro que yo tuve
Gilberto Cap se llama. Él nos daba hojas, y pues no había mucho problema. Pero pues creo que tal vez dependiendo del maestro, uno te pueda pedir una libreta pautada que es de música, se consigue en cualquier papelería. Para teatro puede ser muy variado porque van a ser útiles o materiales que van a depender de la actividad. Si van a disfrazarse de superhéroes, pues uno tiene que ver, a lo mejor quiere disfrazarse de un superhéroe con capa, conseguir una capa. Quiere vestirse de una bruja, pues buscar una escoba. O sea, son materiales que incluso uno puede tener en casa, pero en general no pide nada específico de la materia, solo lo que se vaya a necesitar dependiendo de lo que se vaya a O realizar. sea, tienes que usar tu creatividad para... Sí, exacto. En danza igual, o sea, es más que nada vestimenta, vestuario que se puede usar, escenografías también, tanto en teatro y danza, donde sí se requieren más materiales en artes visuales. Ahí nos pidieron acrílicos, nos pidieron colores, nos pidieron los papeles que son especiales para acuarela, el papel fabriano y pues las acuarelas. Entonces es donde más se tenía que invertir. Hay quienes se compraban su kit completo de todos los materiales, que estaba como en ese tiempo 700 pesos en el Artline. Ahí estaba, en el centro. en el centro, exacto. Ahí lo compraban. Y algunos decidían comprarlo aparte. También estaban los pinceles. O sea, es donde más se requieren materiales. Ok, fíjate qué interesante. Siempre había pasado por ese Arcline y decía, creo que aquí solo vienen como que Arquitectos. especialistas y todo. Dije, y ahí lo que acabas de decir, Sí. creo que voy a comprar mi kit para que yo practique, intente hacer algo. Oye, Alfredo, ¿y cuáles son como que los puntos para que tú ya puedas egresar? Obviamente, pues pasar todos Ujú. tus módulos y todas tus materias, pero ¿qué más necesitas para ya egresar y titularte? Pues manejan también lo que son los créditos, como en muchas escuelas. No recuerdo cuántos eran los créditos. Yo nunca tuve problemas con reprobar o algo. Repito, la única materia que reprobé en toda mi vida. Aquí En toda mi humildemente vida es la fue única que reprobaba artística. artística. No tuve problemas con mis promedios. Entonces, pues no recuerdo cuántos eran los créditos al final. Creo que mientras uno se mantenga constante con sus entregas, etcétera, pues le va a ir bien en la carrera, en cualquier carrera. Em, Tal vez en lugar de buscar los requisitos, yo diría tal vez tratar de aprovechar todo lo que se pueda de todas las materias y de los maestros, porque los maestros tienen un programa que deben seguir, pero a veces se presta a que los mismos alumnos pueden tener esa curiosidad de aprender otra cosa. Por ejemplo, en teatro a veces variábamos las actividades. Em, en lugar de hacer solo un monólogo, hacíamos una obra de teatro entera, por ejemplo, o algo así. Entonces, si uno quiere tratar de tener una mejor experiencia, pues tratar de explotar eso, explotar los conocimientos de los maestros que tengan, lo que uno puede brindar, todos los libros que les den de pedagogía, tratar de guardarlos. Yo todavía guardo mis libros de pedagogía, me gustan mucho. Este, y pues al final le va a ir bien. Más adelante, ya en los últimos años, pues requieren, en las prácticas sí requieren mucha puntualidad porque les dan su hoja de asistencia, casi casi llegas en el trabajo y tienes que firmar. Y al final tienes que hacer un número de horas, si no recuerdo, eran como 120 horas, 200 algo así, horas de servicio. Tal vez eran más. Em, Esos son los requisitos. Terminar tus prácticas con las horas, tu promedio y tu proyecto final. Que en este caso Será ya tu tienen. portafolio. Ujú. Sí, yo tuve portafolio. No sé si ya habilitaron las tesis otra vez. Es posible que ya. Pues es cumplir con eso. Inglés, pasar algún nivel en específico. Sí, nos daban inglés. Se implementó en mi generación el inglés. Em, no recuerdo si se manejaba aparte de las materias que teníamos o era en conjunto. Yo creo que era en conjunto, em, pero igual es una materia que hay que aprovechar mucho. Por ejemplo, ¿tú crees necesario para esta licenciatura el inglés? Sí, la docencia al final de cuentas no siempre es trabajo frente a grupo, sino que también a veces hay docentes investigadores.
Acá en México no sé cómo se encuentre realmente. He escuchado que de repente sí hay maestros investigadores, pero ya no están apoyados. No estoy muy actualizado en eso porque yo llegué a querer ser maestro investigador. Em, entonces, para la investigación se requiere mucho de inglés y es muy bueno dominarlo para poder leer textos en inglés, poder incluso platicar con otras personas en inglés porque pues, se comparte el conocimiento. Yo sí lo creo necesario. Quizá llegando a tu primera escuela no va a ser necesario para enseñar como tal, pero ¿qué tal si yo de repente quiero buscar información adicional que no puedo encontrar en español y me pueda ayudar a mejorar mi práctica o mi forma de planear, etcétera? O incluso, ahora también uno de los últimos conceptos que se agregó a la educación es la inclusión. La inclusión pues viene también agregando a todas las personas que puedan hablar diferentes idiomas y puede ser que en algún momento llegue una persona que habla inglés. En mi última escuela sí escuché un caso donde llegó una niña que hablaba, si no me equivoco, coreano, y era una primaria de aquí de Canacín, era de Canacín. Era una niña que hablaba coreano y que tuvieron que contratar una traductora para que puedan comunicarse. Entonces, pues puede pasar que también llegue una alumna o un alumno que hable inglés. Y pues no está de más si uno ya tiene las bases, poder comunicarse. Sí, al final del día, pues es sumamente importante tener un idioma extra, que además, Exacto, pues para tu currículum le va muy bien. así es. Que pues en unos años ya no va a ser un plus tenerlo, sino al contrario, no tenerlo va a ser un puntos menos en este currículum. Exacto, es una base. Sí. Oye, Alfredo, y ya que estamos hablando, bueno, antes de empezar a hablar la parte de ya egresar, me gustaría retroceder un poquito y preguntarte, al momento de ingresar, ya nos contaste el tema de que primero intenté ingresar a medicina y saliendo me di cuenta que existía esa licenciatura y le metí. ¿No te causó como que conflicto con tus familiares o con tus papás el decirles quiero estudiar esta licenciatura? No, no causó conflicto. En mi familia nunca me detuvieron para nada, o sea, por cuestiones del arte también que tiene un Qué estigma padre. negativo a veces. No, yo precisamente desde primero de secundaria que empecé a tocar la guitarra, fue que mi familia vio que yo tenía mucho interés en aprender. Eh, entonces, sabían que yo quería dedicarme a algo relacionado con el arte y pues le dije a mi mamá, le dije, oye, mira, encontré esta carrera de arte. A lo mejor después, cuando pueda estudiar música, mientras puedo estudiar la carrera de artística. ¿Por qué te pregunté esto? Porque muchas veces pues tenemos o conversamos tanto con alumnos como con papás que pues digamos tienen un estigma o un tabú, no sé si sea la palabra correcta, cuando hablan sobre una licenciatura en artes o en Ujú. música o una especialización en algún instrumento. ¿Qué dicen los papás? No, pues no hay tanto trabajo ahí o palabras más fuertes, ¿no? Que dicen no, pues no vas a conseguir trabajo o te vas a morir de hambre, dicen ese tipo de cosas, ¿no? Y que muchos incluso pues hemos tenido pues, casos donde nos dicen, y pueden ver que mejor no estudie eso mi hijo, que estudie otra licenciatura, por favor. Y eso queremos que nos cuentes ya ahorita, al momento de egresar, ¿de qué puede trabajar un licenciado en esta área? Claro, pues fíjate que es curioso también que también la docencia llegó a tener muy mal estigma. Eh, no sé si actualmente siga siendo así, pero un maestro nos contaba que aquí es muy diferente a otros países cómo ven a los maestros. En otros países los maestros Sí, definitivamente. son las personas más preparadas. No puede ser alguien maestro si no está bien preparado. Y aquí a veces había la frase que decía, ah, no sé qué va a estudiar mi hijo, aunque sea maestro. O sea, como que Lo dejándolo a la última opción. ninguneaban Exacto. y eso está mal. Y es muy curioso, pues, pensar, imagínate, estudiar docencia en artes. Arte que también
tiene a veces Un estigma. un estigma y aparte la docencia, entonces Se juntaban los se juntan los dos. dos, ¿no? Pero la realidad es que sí hay trabajo, claro que hay complicaciones por las cuestiones del sistema educativo, porque la licenciatura en artes da un abanico muy grande desde preescolar hasta universidad, privadas y públicas. Creo que más que nada el problema es que hay mucha demanda, específicamente de las plazas, porque contratos cada año hay, pero las plazas es lo que a veces escasea y muchos buscan una plaza. Yo en mi primer año que presenté conseguí mi contrato, fue muy bueno para mí, me gustó. Em, en primaria hay problemas con las plazas actualmente. Espero que se solucione pronto. En secundaria sí hay plazas. Tengo amigas, amigos que ya tienen su plaza desde el primer año que presentaron. Em, en esa parte también hay un poco de sacrificio porque lo más probable es que la primera plaza que a uno le toque sea fuera de Mérida. En el caso de aquí de Mérida que estamos, primero dan plazas en los lugares más alejados y se tiene que cumplir un Dos par de años. años, exacto, para poder empezar a Tener un cambio moverse, geográfico. exacto. Entonces ese es el sacrificio. En mi caso yo no lo iba a poder hacer en dado caso de que quede. Tenía muy claro eso. Creo que también hay que considerarlo. Si uno va a poder estar en las posibilidades de estar en otro lugar, porque a veces también hay que mudarse a ese lugar. Pero sí hay bastante acceso por lo que veo. Incluso uno sin presentar cada año puede llegar a tener contratos. Tengo un amigo que que no presenta, sino que él mete sus papeles a mitad de año o en otra ocasión. Y cuando la SEP necesita suplentes por cierta cantidad de meses, llaman a los que tienen sus papeles en la bolsa de trabajo. Y varios años ya hizo en preescolar. Entonces, eh, yo veo que sí hay ese flujo. Lo único que no hay es como que tanto acceso a las plazas, dependiendo del nivel educativo. O sea, entonces, Sí. poder conseguir trabajo a nivel público no es difícil, No lo pero considero. Ujú. es por medio de contrato. Ya el tema de base, Exacto. pues Sí, ya entran otro tipo de situaciones. sí, el tema de base ya es diferente, ahí sí abarca. ¿Tú actualmente te estás desempeñando en el sector público, en el sector privado, en ambos? Actualmente no estoy en ninguno, hace un año estaba ejerciendo, estaba en una primaria, Ok, en una en primaria pública, pública, sí. ¿sí? ¿Y qué tal? ¿Cómo lo sentías? Pues fue algo que sí es un poco, o sea, ya hablando, salir de una carrera y empezar a ejercer al mundo real, sí es un poco cambiante, hay que tener en cuenta muchas cosas que en las prácticas uno ve gran parte de lo que se va a trabajar, que son las planeaciones, que son calificaciones, etcétera. Pero ya cuando uno ejerce al 100%, ya entran más responsabilidades. O sea, uno ya de plano tiene que ver su grupo por completo. Antes yo tenía apoyo de una maestra, pero ya luego es uno solo por su cuenta. Em, de repente vienen las planeaciones y además ya cambió el sistema educativo, las planeaciones son diferentes, el enfoque es diferente y siempre que hay una actualización hay que estar pendiente de cuáles son las nuevas maneras de entender la educación y de también preparar las clases o planear las clases. Entonces viene todo ese cambio, hay que adaptarse, hay que actualizarse constantemente en esos cambios. Eh, y luego las entregas de calificaciones vienen en ciertas fechas, entonces todo se va juntando, porque además de que hay que entregar planeaciones, hay que entregar calificaciones, hay que recibir tareas, Hay que entonces, calificarlas exacto, hay y que hay que darla y calificarlas, ejecutarla en clase. exacto, y hay que ejecutarlas. Y educación artística tiene algunos proyectos que son el coro mexicano, el coro del himno nacional. Entonces llega una temporada, si no me equivoco, era en marzo donde se prepara una cierta cantidad de alumnos para que canten y concursen. Eh, Eso también es algo que va a empezar a demandar tiempo porque depende de la escuela. En algunas escuelas te van a solicitar que te encargues del coro y aparte de esas clases. Y me acuerdo que había otra actividad, no recuerdo muy bien cuál era. eh, pero de repente empiezan a aparecer esas situaciones en las que hay más actividades de lo que uno
de lo que uno pensaba. Y ahí es donde hay que sacar todo, todo el arsenal. Ok, ¿y te gustaba? Fue un poco cansado para mí, un poco cansado para mí. Yo estaba acostumbrado, yo trabajo en una academia particular, ahí doy clases de música, de guitarra. Entonces estaba acostumbrado como a trabajar en la tarde. Generalmente a veces tengo explosiones de creatividad en la noche y me termino durmiendo un poco tarde, entonces era muy, exacto, era muy complicado para mí levantarme o saber que me tengo que levantar a las 5 de la mañana para llegar a las 7 en mi trabajo. Y es que a mí me quedaba cerca, tenía conocidos que tenían que hacer hasta 2 horas para llegar a su lugar de trabajo. Entonces, sí fue muy cansado para mí en esa parte. Incluso ahorita tengo un grupo en el que en ese tiempo estaba empezando a surgir muchos proyectos con ese grupo. Entonces me llegó a causar un conflicto en el que me sentía mal porque no podía dedicarme a la música, a mi música, que es lo que me gusta. Y pues sí, sí fue complicado. De hecho, esa es la razón de por qué ahorita no estoy ejerciendo, porque consideré que iba a ser complicado seguir manteniendo las dos cosas, seguir estando en la carrera de educación artística, pero ejerciendo la carrera, y, y atender lo que está ocurriendo ahorita en el ámbito musical. Ok, y ahora en el ámbito musical, cuéntanos un poco, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo es tu día a día? Actualmente en el ámbito musical, que era pues al final de cuentas lo que yo pensaba estudiar después de la carrera de educación artística. em, Actualmente yo no tengo la carrera de música como tal, em, pero lo que ha pasado es que desde que yo estaba en la carrera de educación artística, yo ya tomaba clases con diversos maestros, tanto de guitarra como de teoría musical, que es muy amplio también los temas. Em, y actualmente sigo tomando clases de varios temas como producción musical, composición musical, armonía, y algunas cosas más específicas. Em, entonces, pues a lo largo de todo eso han surgido muchos proyectos, he estado en algunos grupos, algunos han fracasado, se han separado. Y este último, donde estoy, que se llama el Trío Armónico, es un grupo que se dedica a tocar boleros, música de trova yucateca. Y me da mucho gusto haber coincidido con mis dos compañeros, que son Joel y Adrián, porque con ellos tuve una química muy interesante en el que los tres coincidíamos con este objetivo de buscar algo más allá de la música y, y crear como un concepto musical y además estar comprometidos con ello, que es una de las cosas más importantes en este ámbito. Cuando uno está en la música y forma un grupo, el compromiso es lo más importante porque cuando dejan de haber ensayos, dejan de haber las ganas de practicar lo que uno tiene que hacer, se empieza a romper, ya no suena la música, o sea, se separa el grupo, etcétera. Entonces, con ellos me han salido muchos eventos, conciertos hemos tenido, apenas llevamos 2 años, em, y incluso hemos llegado a hacer música para cine. Sí. Oye, ¿y cómo es que logran a llegar a ello? O sea, ¿cómo es que logran como que poder llegar a esta etapa donde puedan hacer una música para cine? En este caso, yo compuse la música que fue para un cortometraje. Em, pues yo por conocidos fue que coincidí con esta persona que se llama David Igneas, que estaba buscando una persona que pueda hacer música yucateca para un cortometraje. Entonces yo, pues, como yo siempre estaba formándome en la música, ya tenía esos conocimientos que me permitían crear y, y manipular la música, porque pues es un lenguaje que cuando uno quiere comunicar algo, tiene que saber qué elementos mover para lograr eso. Ya con esos conocimientos, pues yo empecé a componer mis primeras piezas. Desde los 11 años hice mi primera canción, pero ya más adelante, ahorita en mi juventud, desde los 17 que empecé a estudiar con maestros, fue que ya empecé a tener más firme este lenguaje
y empecé a escribir mi música en partitura, empecé a grabarla. eh, y pues al presentarme a esta persona, yo le dije, oye, mira, yo estoy estudiando composición actualmente, tengo un trío que podría tocar la canción, y le mandé unos videos y le dije, coméntame qué te parece la idea. Y ya pasaron 2 meses y de repente me escribe, Tú oye, pensás, ah, sí, ya murió. ya había pensado, bueno, en otra ocasión será. Em, y ya de repente me llega el mensaje y me dice que sí le interesó la propuesta. Me platicó la historia del cortometraje. Es una caricatura animada de un gato que se queda sin dueña. Entonces la escena empieza feliz y poco a poco se va haciendo más triste y al final tiene que hacer llorar a la persona. Tienes algo con los gatos. ¿Te acuerdas del monólogo que nos platicaste? Ah, oye, es verdad, sí. Es el destino. Es el destino. Exacto. Entonces, pues ya empecé a hacer la música. Fue una música que fue basada en el estilo de trova yucateca, un bolero yucateco y un bambuco. Fue escrito para clarinete, para guitarra, bajo, percusiones y requinto, y 3 voces, que también es lo que hice con mis compañeros. Al final quedó muy bien el producto. Ya se ha presentado aquí ese cortometraje en diversas funciones. Esta semana me parece que hay una presentación incluso. El cortometraje se llama Cada vez los días son más cortos. Se puede buscar en redes, ahí están todas las publicaciones de cuándo se va a proyectar. Y lo acaban de aceptar para un festival que se hace aquí en Mérida y en Ciudad de México. Entonces se va a proyectar en Ciudad de México ese cortometraje. Eh, y a raíz de eso, otras personas nos conocieron por hacer música para cortometraje. Actualmente hay otro proyecto detrás, todavía no está hecho, Concretado. todavía no está empezado, sino que se están sentando las bases. Es algo que va a salir dentro de un año. Nos Eh, puedes dar un adelanto. exacto. Y es un nuevo proyecto donde no solo yo voy a hacer la música en esta ocasión, sino que se van a sumar mis 2 compañeros, Joel Adrián, y un maestro músico de aquí que se llama Herbert Basto. Es un músico de trova de años atrás que tuvo una gran historia. Tiene muchas canciones que le han grabado muchos artistas y va a trabajar con nosotros. Es otra cosa interesante de la música que uno va conociendo diferentes personajes. Estoy impactado, Alfredo. Y por ejemplo, la canción que al principio nos estabas tocando, ¿es de la autoría? No, esa no es de mi autoría, es una pieza de música clásica que se llama El Gran Vals. La quise tocar porque es la primera pieza de música clásica que yo me aprendí en la guitarra. Tuvo sus fallos ahorita, pero pues fue bonito recordarla. Es una pieza que fue de donde se agarró este famoso tono de Nokia. Tararán, dan, dararán, dan, dararán, Ah, con dan, dan. razón. Exacto. Y eso es muy bonito porque la música clásica es algo complicado de entender y de poder escuchar. Y, y al empezarme a gustar la música clásica, me di cuenta de que al principio fue por ese tonito de Nokia. Y al escuchar que salió de esa pieza que era para guitarra, yo dije, wow, qué bonito, me la quiero aprender. La empecé a aprender. Más adelante la empecé a trabajar con partitura, etcétera. Pero también me hace pensar, ahí se combina mi lado docente y mi lado de artista, de músico. Me puse a pensar que qué bonito es que por mi contexto de que yo conocía el tonito de Nokia y al escucharlo después en una pieza clásica me empezó a gustar la música clásica. Y creo que es algo que a mí me llama mucho la atención poder hacer. Que no solo en la música clásica, sino en diversos géneros, cómo poder acercar esa música que no siempre se escucha a diferentes generaciones. Entonces es importante conocer el contexto y poder intervenir en él conociéndolo, así como ocurrió conmigo. Y ahorita de que me estás hablando, fue mi primera que me aprendí de música clásica. ¿Cuál fue tu primera, digamos, tu
tu primer acercamiento con la música que dijiste? Bueno, ya me dijiste el de Ujú. Nokia, pero ¿cuál fue como que esa primera canción que dijiste, esta la estoy escribiendo por algo o por alguien? Pues la primera canción que hice, no la tengo publicada en ningún lado. Actualmente tengo muchas ganas de empezar a publicar las canciones que he escrito y la música que he hecho. Tengo algunas páginas donde ya empecé a hacer algunas, donde empecé a subir algunas. Pero la primera canción me salió de una manera muy natural. Fue a mis 11 años. El mismo año en el que yo empecé a aprender la guitarra, que fue con ayuda de un amigo que, que yo lo conocía desde la primaria, pero fue hasta la secundaria que me empezó a enseñar guitarra, porque yo todavía no tenía la curiosidad de querer aprender. Em, paréntesis, me empezó a gustar la guitarra porque me empezó a gustar mucho el rock. Ok. Y otra vez, a través de un contexto, fue que uno se acerca a algo nuevo. Entonces, al gustarme el rock, yo quería tocar como Slash, que era de los Guns N' Roses. Y como sabía que mi amigo toca guitarra, le dije, oye, ¿me enseñas a Eras tocar? fan de Guitar Hero, entonces. También jugaba Guitar Hero, sí, también lo jugaba. Y ya le dije a mi amigo, oye, ¿me enseñas a tocar? Y me dijo, sí, claro que sí. Me empezó a enseñar mis primeros acordes. Y así como una semana, realmente no pudimos, no sé por qué, pero pues no fue muy constante, pero me dio los primeros acordes. Y ya por mi mera curiosidad, empecé a investigar, empecé a escuchar mucha música que tenga guitarra, empecé a tratar de tocarlo por mi propia cuenta y siempre me daba ganas de aprender más y veía que siempre había más cosas que aprender. Em, entonces fue que ahí tuve mi primer acercamiento gracias a mi amigo, se llama Daniel May. Ahorita todavía tengo contacto con él tuve mi primer grupo musical igual. Em, Y pues en esas épocas de la secundaria fue que un día yo me senté en mi hamaca como buen yucateco. En mi Pateando la hamaca, pared. exacto. Estoy viendo el techo. Había muchos adornos en el cuarto donde estaba. Y me puse a tocar unos acordes. Acordes de quinta se llaman. Y empecé a tocar un ritmo de blues. Tarat, tararat, tararat, tararat. Y empecé a cantar cosas al azar. Y luego lo empecé a grabar, seguí cantando cosas al azar. Y cuando me di cuenta al escuchar la grabación, vi que sí tenía sentido. Y le empecé a crear una historia. Y a través de esa historia fue que ya le terminé de cambiar palabras, de cambiar oraciones. Y ahí salió la primera canción. Eh, Oye, fíjate, hay muchos momentos en tu vida que fue como que esos cambios. Bueno, por lo que nos estás contando, ¿no? De que como que cada vez te acercabas más a, así es. a estar 100% seguro que a eso te querías dedicar para toda tu vida. Y, por ejemplo, quiero llegar a un punto, Alfredo, que podamos dividirlo, ¿no? Primero, pues, me comentabas al egresar, pues logré tener mi contrato en el sector público y ya después pues, decidí ya emprender mi propio proyecto y es en lo que estoy actualmente. Pero, por ejemplo, cuando estabas en el sector público, aproximadamente, no digo en tema personal, sino en general, ¿cuánto es lo que puede ganar un licenciado? En el sector público es un aproximado de 120 pesos por hora. ¿Ok? Yo tenía 12 horas, ganaba al mes como unos, creo que eran 5.400 lo que me daba en total. Tenía 12 horas a la semana, eran en la mañana, iba los miércoles, jueves y viernes, 3 días. Eh, Quizá para una persona no sea suficiente esa paga. eh, para mí lo era porque pues tenía mi trabajo de la tarde y aparte mi trabajo del trío, que es la música, que también me deja ganancias. Eh, pero para que uno pueda, digamos, sentirse un poquito más sustentado solo con la docencia, una vez que uno tiene su contrato, ahí sí es complicado tratar de mantener ese contrato porque cada año va a tener que presentar. Eso sí es una complicación al no haber plazas, principalmente para primaria. Entonces, como cada año tiene que presentar, corre un riesgo de que no le toque el mismo número de horas que tenía antes.
Puede ser que le toque más, puede ser que le toque menos. Lo que muchos llegan a hacer es que como en secundaria si hay plazas, se consiguen una plaza en secundaria y a veces entran a trabajar también en primaria. O sea, una vez que uno tiene plaza, puede también presentar para primaria o para preescolar, para lo que uno quiera. Muchos hacen eso o también optan por otro contrato en otra escuela. También pueden hacer eso. Pueden tener contrato pero pueden tener su plaza en secundaria, pero también pueden tener un contrato en otra secundaria. Más a largo plazo empiezan a haber las promociones de más horas adicionales. No sé si todavía está había otra promoción donde te pagaban más por tus horas, o sea, no aumentaban las horas, pero te aumentaban el Sí, ya sea pago. una promoción horizontal o vertical. Exacto, entonces también están esos exámenes donde uno tiene que seguir preparándose, más que nada en los temas de cómo es el sistema educativo actual y sí mantener todavía los temas pedagógicos que se ven en la secundaria, perdón, en la universidad. Y ya eso es lo que permite a los maestros tener un poquito más sustentado. Un maestro que conocí en mis prácticas ganaba 30,000 pesos al mes, pero tenía su horario completo. Eso era lo que podía ser, quizá dependiendo de cada quien, ¿no? Podría ser lo más trabajoso, o sea, tener que estar toda la semana, desde la mañana hasta la una. Igual a lo mejor el horario les puede quedar bien, desde la mañana hasta la 1 de la tarde. Pero sí, es eso lo que tendrían que tener en cuenta, cuáles son los horarios. Hay quienes se llegan a conseguir horarios en la mañana y en la tarde. Eh, y otra realidad es que sí, hay quienes empiezan a buscar también trabajo fuera de lo que es la educación. Esto te decía, en el sector Exactamente, privado, ¿qué tal? exacto. Yo llegué a conocer maestros que tienen su propia empresa, además de trabajar como docente, que tienen, mayormente eso que hacen, tienen sus negocios detrás de lo que ejercen. em, y pues eso lo que he escuchado. Hay quienes sí solamente trabajan de docentes, hay quienes sí llegan a tener otro trabajo. De acuerdo, Alfredo. Y ahorita que, por ejemplo, pusiste en pausa el tema de estar en la escuela pública y estás en tu proyecto con tus amigos y estás en este tema de estar para música de cortometrajes, ¿qué es lo que planeas hacer más adelante, tanto en el tema de tus proyectos personales como con el tema de lo que estás dejando en pausa o ya es de plano un adiós a las escuelas? Pues la docencia es algo que sí me gusta enseñar y también la música es algo que me gusta mucho, crear música, componer música y tocar. Em, Siempre he pensado en buscar la mejor unión entre estos dos campos. Ahorita he pausado mi carrera de educación artística, no porque no me guste, sino porque creo que ahorita es momento de dedicarme a otra cosa por los planes que tengo. Entonces a mí me gustaría tener una carrera musical. Sí me gustaría también hacer mi licenciatura en música, eh, además de seguirme preparando de manera particular. Em, pero también me gustaría llegar a ser un docente que haya tenido esa experiencia de estar inmerso en el ámbito musical y poderle brindar eso también a mis alumnos. A mí me gusta también ejercer no solo la enseñanza a través del arte, sino también la enseñanza en el arte. Actualmente estoy dando clases de música a alumnos particulares y en una academia también. Em, entonces me gusta también seguir adquiriendo experiencia para poder brindar a mis alumnos y tener la sensibilidad de la docencia, siendo que es algo que me ha ayudado a pensar de una manera más creativa las clases o una manera más adecuada de poder acercar a mis alumnos a lo que me gustaría que logren. Ok. Y tú que te encanta la música, ¿cuál es tu canción favorita? Pues canciones hay muchas, pero podría mencionar mis compositores favoritos. Entre ellos está la compositora María Greber, que ella hizo
muchísimas canciones que son conocidas en México y también hizo música para cine, que es una de mis mayores aspiraciones. Entonces, para mí es es un modelo a seguir. También Álvaro Carrillo es un compositor em, de Oaxaca. Y también Armando Manzanero, que es de aquí de Yucatán, es una de mis mayores aspiraciones. Y en la música clásica, mis favoritos son Claude Debussy, Francisco Tárrega y Héctor Villalobos. O sea, es un amplio Eso te iba margen a de decir, tienes música. un gigantesco. Exacto, esos son mis favoritos. Y detrás hay muchos más compositores que me encantan escuchar. Es muy amplia la música. Ok, ¿y qué sigue para Alfredo? Ahorita hay muchos proyectos en puerta con el trío. Trío armónico, espero que siga en pie. Una de mis principales tareas en el trío armónico es ver toda la cuestión de los eventos, casi como un manager. Este, y pues me gustaría, tengo muchas ideas que podemos ejercer, me gustaría poder realizarlas em, y también de manera particular sobre mí, me gustaría empezar a compartir más mi música que he creado. Eh, Espero que pronto se pueda hacer en mis redes sociales, ahí lo voy a estar publicando. ¿Qué sientes que te está deteniendo para compartir tu arte? Pues más que nada, al principio era el tiempo, y también porque a veces las cuestiones de grabación, para que salgan de calidad, a veces hay que ir a un estudio de grabación, entonces a veces es costoso. Eh, Actualmente estoy estudiando producción musical para poder hacerlo. Eh, ya empecé a comprar mi equipo. eh, es esa cuestión, ¿no? Entonces, ya teniendo el equipo, haber estudiado más la producción musical, puedo grabar y puedo hacer las ediciones necesarias para que el material salga de buena calidad. Eso es lo que hace falta. Vaya. Sí que es un estuche porque me dices, estoy estudiando esto, estoy estudiando lo otro y estudié esto. Vaya que se nota la pasión y la vocación que traes por esta área. De verdad, Alfredo. Y cuéntanos más sobre tu trío. ¿Qué onda? ¿Qué Sí, hacen? ¿Qué no hacen? ¿Dónde podemos contactarte? pues sí, ahorita tenemos bastantes servicios que podemos ofrecerle al público. Este, Estamos dando serenatas para todas las personas que gusten, tanto cumpleaños, aniversarios, tanto dentro y fuera de Mérida. Incluso ya estamos empezando a salir de Yucatán, ya fuimos a Cancún, ya fuimos a Ciudad de México y ya fuimos a Campeche también. Nos han llamado para otros estados. Sin embargo, a veces es muy elevado la cuota, y pues hay que esperar a que alguien más se anime a llevarnos. Pero estamos dispuestos a salir del estado también. Tenemos planes para hacerlo. También estamos haciendo arreglos musicales, como estas dos ocasiones que tenemos música para cortometrajes, que es música original, también hacemos las letras, y también podemos hacer un arreglo musical de una canción que alguien ya tenga. Es decir, a lo mejor alguien ha grabado una idea que tiene y dice, ah, me gustaría que haga. Bueno, pues igual yo les puedo hacer la música, lo podemos tocar con el trío. Ese es un servicio que también alguien podría requerir. Oye, qué padre. ¿Y cómo se pueden contactar contigo? ¿Cómo se pueden contactar con tu equipo? Yo estoy como Alfredo Echeverría en las redes sociales. También tengo mi Instagram de música, que es Alfredo Echeverría Música. Y el trío armónico, así como tal, como así como lo escuchan, trío armónico oficial en Instagram, trío armónico en YouTube, en Facebook también trío armónico y en TikTok también. Ahí tenemos 10 millones de vistas, nos pueden seguir. Estamos como trío armónico también. Vaya fama. En cualquier momento, ¡puf! De verdad, qué padre, de verdad, Alfredo. De verdad, qué bueno que, pues, dejaste algo en pausa. Me dices, en algún momento planeo así continuar, pero que aún así, todo eso que sigues con amor, con pasión y con vocación, te está dando frutos. Y sobre todo, pues, que de verdad estás disfrutando lo que estás haciendo. Y yo creo, esa es mi perspectiva, que muchas veces eso es lo que da más alegría y sientes que es de verdad el éxito para uno. Hacer lo que te gusta y que pues no lo sientas como que si fuera un trabajo, sino al contrario, que lo Así estás es. haciendo. De verdad, te felicito mucho. No sé si tienes algo que te gustaría agregar en esta plática.
Pues solamente que la música es una carrera de verdad que hay que tenerle confianza y mucha paciencia también. Creo que los primeros años son los más difíciles, no estoy empezando, o sea, yo desde los 11 que comencé, pues tenía las aspiraciones de tener un grupo que se pueda mantener. Hasta ahorita estoy empezando a ver que ha funcionado. Y esto lo digo porque también tengo muchos alumnos que tienen esa curiosidad de dedicarse a la música. Y yo les he comentado esto, que los primeros años van a ser los más difíciles, pero nunca hay que dejar de aprender, porque mientras más herramientas adquiera uno, mejor y más capacidades va a tener, más puertas va a abrir. Qué buenas palabras, sobre todo en esos momentos donde prevalece mucho el tema de la inmediatez, cuando los jóvenes siento que todo lo quieren de un Ujú. momento a otro y eso es por muchas cosas, ¿no? Por las redes sociales, por las compras en línea, de que de repente lo tienes, lo quieres, lo tienes, Exacto. ¿no? Y pues realmente la vida no es así. Como tú bien lo dices, hay cosas que pues, de los 11 años lo estás persiguiendo, no es un resultado que vino de hace unos días o de que subiste una historia o de que subiste un TikTok, sino que son muchas cosas que estás agarrando, conocimientos que estás agarrando hace muchos años, desde que reprobaste educación artística y empezaste a estudiar un monólogo y empezaste a descubrir ese talento interno que tenías, tomaste una decisión de no ir a medicina y sí ir a educación artística y de ahí empaparte y tomar una decisión de dejar la escuela y ahora vamos al tema musical para que en esos momentos estés empezando apenas a cosechar eso que tú tanto querías por años. De verdad, es muy, muy bonito escuchar esas palabras que le dices con calma. Sí se va a sufrir, pero va a haber un momento donde vas a empezar a disfrutar, que creo que es lo que yo entiendo que quieres transmitir, Así ¿no? es. Alfredo, para poder ir terminando, alguna recomendación o algún consejo que les puedas dar a todos aquellos jóvenes que están a punto de elegir una licenciatura, aquí a esta cámara. Claro, pues el arte es muy bonito. Disfruten las carreras que tengan que ver con el arte. eh, Elijan sabiamente igual. Quizá también puedan tener esa duda de cuál es la diferencia entre educación artística y dedicarse al arte. Entonces, pues analicen muy bien cuáles son los objetivos de las escuelas, los planes de estudio, y ahí podrán poder tomar una mejor decisión. Bueno, pues Alfredo, te agradezco de verdad todo tu tiempo que estuviste aquí platicándonos sobre la licenciatura y sobre la proyección del arte y sobre todo de cómo sí se puede hacer grandes cosas y sí se puede, eh, para eliminar ese tabú, sí se puede trabajar del arte. Y pues vaya, a todos aquellos papás, jóvenes que estén pensando en qué estudiar y dentro de sus ideas está una licenciatura en artes o algo relativo a ello, pues aquí tienen un capítulo y una prueba de una persona que está logrando cosas muy padres y cosas muy importantes. Y pues solo les digo, síganos en nuestras redes sociales, sigan a nuestro invitado Alfredo en sus redes sociales. Nosotros estamos como en TikTok, Instagram y Facebook como @cursos.up, en YouTube como Universitarios en Proceso y en Spotify y Amazon Music como Sueños y Procesos. Para mí ha sido un gusto, Alfredo. Te agradezco tu tiempo y nos vemos hasta el siguiente capítulo. Ahora sí, ya solo nos toca despedirnos, Alfredo. Gracias. Muchas gracias.